El Interactivo. Lo Bien, sumamos ya mismo lo lo sumamos. tenemos. ¿Cómo Bienvenido. está, Gallardo? Hola, Dani. Muy buenos días, muchas gracias. Me encuentro en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, hospital regional de esta parte de la República Argentina, donde hay profesionales de la salud que están brindando información, me parece muy importante para las fiestas de fin de año, para las familias y a tener en cuenta algunas cuestiones que lamentablemente son repetitivas cada año cuando llegan las fiestas o cuando se cumplen definitivamente las fiestas de fin de año. Estoy con una médica de terapia intensiva de este hospital, Ivana Marinelli, a quien en primera instancia voy a saludar. Doctora, la están viendo en todo el país a través del Interactivo de Ciudadanos News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Buenos días. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Decíamos antes de la salida que son aspectos muy importantes por transmitir y que nos está de más hacerlo todos los años, ¿no? Exactamente, la prevención es la primera línea de tratamiento en todas las lesiones que puedan ocurrir, no solamente en las fiestas, sino en todo el año, pero en esta época, que es la época de verano, donde los chicos no tienen actividades pautadas por escuela o lo que fuera, están mucho más en riesgo de sufrir este tipo de incidentes. Por lo cual la prevención es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Es una cuestión de la calle, por ejemplo, pirotecnia, perdón, que ya está prohibida. Exactamente. Sin embargo, lamentablemente no se cumple a rajatablas esto. Y por el otro lado, a nivel interno en la casa, la alimentación. Alimentación, los cuidados que nosotros tengamos con los chicos adentro de la casa. En esta época de verano tenemos muchos pacientes que ingresan por ahogamiento, por asfixia por inmersión, por asfixia por elementos pequeños, por juegos o por alimentos. O sea, son muchísimos los tipos de lesiones que nosotros pudiéramos llegar a encontrar en este momento que necesitan su prevención. ¿Qué hay que hacer si un chico se está alimentando en la noche de Navidad? ¿Qué cuidados hay que tener? Primero, tener en cuenta de que un niño chico no tendría que estar recibiendo alimentos que no pudiera manejar. Entonces, por ejemplo, en esta época tenemos mucho lo que son los frutos secos y la rapiñada y todo este tipo de cosas. Y si un niño que no puede masticarlo bien lo aspira y se va a su vía aérea, puede sufrir un ahogamiento por el elemento. ¿Qué hay que hacer inmediatamente, En el doctor? primer momento, fijarse si si el niño tose. Si el niño tose, sabemos que no hay una obstrucción total de su vía aérea, por lo cual, si el paciente sigue con dificultad respiratoria, lo tenemos que traer a un centro asistencial, por ejemplo, el Hospital Noti, donde se le pudiera dar a hacer el procedimiento para retirar ese objeto. Ahora, si el niño no puede toser, no se le escucha la voz, es una situación de emergencia, pues nosotros tenemos que suponer que el objeto está ocluyendo toda su vía aérea. Entonces hay que empezar a hacer las maniobras de Heimlich. Las maniobras de Heimlich son las maniobras que se utilizan para la desobstrucción y tienen que estar pautadas, ¿sí? Esto sería en un bebé chiquito, en un bebé lactante. Podemos hacer la maniobra de Heimlich con los golpes, 5 golpes en la espalda, ¿sí? Con la cabecita del bebé un poquito hacia abajo y 5 compresiones en la zona del pecho. Y en el paciente más grande o en la víctima más grande, el niño que ya deambula, la maniobra de Heimlich es similar a la del adulto, con las dos manos y los dos puños colocados en la zona de la boca del estómago, haciendo la fuerza necesaria para poder sacar ese objeto de la vía aérea. Si nosotros Inmediatamente. llamar al servicio de emergencia, Claro. pero antes de llamar al servicio de emergencia tendríamos que estar haciendo estas maniobras. Si el chico en algún momento pierde el conocimiento, deja de tener esfuerzo respiratorio, tenemos que considerar que pueda estar frente a un paro cardiorrespiratorio e iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Obviamente, el avisar al servicio de emergencia nos va a dar, primero, de que vaya rápido la ambulancia al lugar donde se haya producido el accidente, pero también nos ayudan porque nos guían en cómo podemos hacer esas maniobras. ¿Qué pasa con los niños quemados? Niños quemados, afortunadamente desde la prohibición de la pirotecnia han habido mucha menor cantidad de niños que han ingresado por quemaduras por pirotecnia. Sí, tenemos niños quemados por otro tipo de incidentes, por incidentes que pueden ocurrir en la cocina, por manejo de agua o líquidos que sean calientes, ¿sí? Obviamente las quemaduras son lesiones que son importantes y que tienen que estar observadas en un centro de salud o en un hospital cuando son mucho mayores. En cualquiera de los dos casos, usted, en su experiencia en esta unidad de cuidados intensivos,
¿han aumentado en los últimos tiempos? Bueno, usted nos acaba de anticipar que el tema de las quemaduras ha disminuido, pero ¿han aumentado en lo que se refiere a alimentación? A lo que se refiere a la alimentación, sí, lamentablemente hemos tenido casos que han sido graves. También a lo que se refiere a los traumatismos que pudiéramos llegar a tener en la vía pública, los traumatismos por accidentes Ujú. viales o los traumatismos que puedan ocurrir con el chico en la vía pública. ¿A perder eh, la vida inclusive en muchos sí, casos? sí, han Qué habido lamentable. casos que lamentablemente han llegado al fallecimiento. Entonces, cada vez que nosotros nos presentamos frente a uno de esos casos, lo primero que pensamos es en que deberíamos poner un puntapié mayor en el tema de la prevención. Doctora, ¿quiere observar algo más ante la gente? Sí, Porque esto quizás sirve para la provincia y la región, pero también para el país que la está mirando, porque en todos lados lamentablemente esto es así. es muy frecuente en esta época estival con el calor que hace las asfixias por inmersión, los ahogamientos. Entonces, yo creo que hay que hacer un capítulo aparte en esto para poder prevenirlo. Tener en cuenta que los niños se pueden ahogar en cualquier colección de agua, Ujú, cualquier espejo de agua. No hace falta que el niño se pueda llegar a ahogar. Tener en cuenta de que el niño requiere vigilancia activa mientras esté jugando o tenga juegos en el agua. ujú, No dejar elementos que contengan agua, porque, por ejemplo, hay chicos que se pueden ahogar incluso en una palangana, ujú. ¿sí? En poca profundidad. Y tener en cuenta de que, más que nada en los adolescentes, el hecho de refrescarse o intentar refrescarse en cauces de riego es extremadamente peligroso y lamentablemente todos los años tenemos víctimas fatales de ese tipo de incidentes. Muchas gracias por haberse No, tomado estos minutos con nosotros, porque usted está trabajando, pero me parecía muy oportuno esto transmitirlo, muy amable, ¿eh? bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera hablábamos con una médica de terapia intensiva de este Hospital de Referencia Regional Pediátrico Humberto Notti al respecto de los cuidados y las cuestiones que debemos tener en cuenta para las fiestas de fin de año, que como decía en un principio al presentar esta nota, nunca viene mal Ujú. repetirlas, porque lamentablemente se repite, valga la redundancia, este tema que como decía la doctora, ¿no? Hasta lamentablemente ha costado la Sí. vida de muchos niños. Daniel, Es todo por el momento. compartimos Sí, un mensajito, un pequeño sí, mensajito que tiene que ver con la sí, situación en la que estamos viviendo en la Argentina desde sí, ayer, porque nunca va a faltar alguien que sí, venda algo en mal estado. Con tal de sí, venderlo a precio sí, menor, sí, tener en sí. cuenta alimentos con controles sanitarios aprobados, dada la situación económica, la procedencia, nos dice Raúl desde Rosario. Ujú. Muy importante esto, también saber Sí, qué se come y en qué estado está lo que se come. me parece muy oportuno, sí, absolutamente me parece muy oportuno, porque es parte de lo que la profesional nos acaba de transmitir. Exacto. Colegas, cuando la información lo requiera, nos reencontramos. ¿Les parece bien? Un Sí, abrazo Dani, grande. muchísimas gracias. A ustedes en Hasta estudio, hasta luego. luego. Hasta las 14, el